Muy buenas a todos, de nuevo aquí estamos, seguimos unidos, seguimos conectados, aprendiendo más de la palabra. En este caso continuamos con nuestro estudio de la carta a los hebreos. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo y que se han unido, ¿vale?, a esta gran familia rockera. Así que lo primero que vamos a hacer es leer Hebreos capítulo 10, versículo 32, dice el autor, traed a memoria los días pasados. Y empieza a apelar a la responsabilidad de esta comunidad, recuerda, judía, probablemente se encontraba en Palestina. Dice, por favor, traer a memoria toda vuestra vida, vuestro bagaje, vuestro trasfondo, vuestro testimonio, vuestra trayectoria, todo lo que ya habéis padecido y sufrido por amor al Señor. Y lo dice, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entendemos que es una comunidad judía, hebrea, que se encontraría probablemente tal vez en Jerusalén o en la zona de Palestina y que estaría sufriendo pues esos ataques y esa hostilidad y esa persecución por parte de las autoridades religiosas, no tanto civiles. Y dice, después de haber sido iluminados, de haber visto la luz, dice, habéis sostenido un gran combate de padecimiento. Dice, por una parte, ciertamente, vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos un espectáculo, es decir, como los gladiadores que eran entregados a ese circo romano y todo era un espectáculo de verlos cómo morían, pues algo parecido a lo que se describe también en los evangelios en cuanto a la crucifixión. Dice que la gente miraba de lejos el espectáculo y aparece también esa misma palabra, ¿no? Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, es decir, no solamente tuvisteis la capacidad para sufrir la persecución, sino que tuvisteis la compasión para ayudar a otros que estaban en una situación parecida a la vuestra y desarrollasteis esa, no solamente paciencia para aguantar, sino también desarrollasteis esa solidaridad para ayudar a otros que estaban en una situación, versículo 33, semejante. Versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, es decir, cuando visteis que alguno de vosotros terminaba en la cárcel, pues no os desentendisteis de él, sino que fuisteis fieles, mostrasteis los colores de vuestra bandera, los colores de vuestro equipo, ¿de acuerdo? En este caso, el de Cristo, y fuisteis allá y los visitabais. Incluso no solamente encarcelamiento porque estaban presos, sino también el despojo de vuestros bienes, dice el versículo 34, sufristeis con gozo, es decir, fueron despojados, probablemente le quitaron su economía, obviamente, sus negocios, tal vez sus propiedades, sus casas, sus terrenos, su ganado, y lo hicieron con gozo, es decir, sabiendo que todo esto lo estaban sembrando y que mayor sería su recompensa, que mayor sería su retribución, que mayor sería su galardón, y que por un centavo, un céntimo, un euro, un dólar, un peso que le quitasen, el Señor les daría 1000 o incluso 1000 veces más en la tierra venidera, que ellos estaban en la vida venidera, que ellos estaban haciendo esos tesoros en los cielos, ¿de acuerdo? Y que eran 1000 o infinitamente más valiosos que todas estas propiedades terrenales o temporales que podían perder. Dice que tenéis, sabiendo que teníais, por eso dicen vosotros, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por lo tanto, probablemente estarían allí los apóstatas enmascarando con consejos muy prudentes, de prudencia, de sabiduría, a veces la incredulidad y a veces la cobardía se viste de prudencia y de sensatez, pero lo que hay detrás es incredulidad, no atreverse o no creer que Dios nos ha pedido que hagamos algo, o cobardía de no atrevernos a hacer lo que Dios nos ha pedido. Por eso te digo que es el dicho de la película que a veces el diablo se viste de Prada, se viste muy elegante. En términos neotestamentarios, a veces el diablo se viste como esos ministros de luz. Y seguro que aquí esa incredulidad y esa cobardía se estaría vistiendo de esa prudencia. ¿No suena a vosotros cuando Pedro, lleno de temor, de miedo, cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén para esa última semana, ¿no?,
la semana de la pasión para ser crucificado en ese viernes y el domingo resucitar, cuando Pedro le dice, no, por favor Jesús, no vayas, no entres, que no te acontezca nada de esto, y Jesús mirándolo, lo confrontó, lo reprendió y lo reconvino, y diciéndole, apártate de mí, Satanás. Y viendo que en ese instante Pedro era un instrumento por parte del diablo, ¿de acuerdo?, con una apariencia, repito, de prudencia y de sensatez, pero lo que había era cobardía y lo que había era incredulidad. No creo que Dios quiera que yo haga esto, es la excusa perfecta, no lo voy a hacer, o creo que no es sabio, no es prudente, no es políticamente correcto. Y bueno, ahora seguimos en el versículo 35 y nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Y aquí da un pequeño giro y él nos está diciendo, de alguna manera es una doble pérdida. Por un lado, perdéis lo que ya tenéis y por otro lado vais a perder lo que vais a recibir. No puedes perder lo que ya tienes. Tu fe ya está introduciendo ese Hebreos, el siguiente capítulo, el capítulo 11, ese capítulo de la fe. Entonces no pierdas tu fe, no pierdas tu confianza, que tiene gran galardón. En el versículo 37 dice, porque aún un poquito, probablemente haga una referencia a Isaías 26, pero sobre todo hace una referencia al libro de Habacuc, ¿vale? Y ahora lo leeremos. Dice, versículo 37, porque aún un poquito, para nosotros parece que a veces sentimos que las promesas de Dios se tardan. Un día más es como un día perdido, un día más es como un día que se aleja. Desde el punto de vista humano, terrenal, podría parecer así. Un día más es un día más que ha pasado y que se ha alejado la promesa y que la promesa no se ha cumplido. Pero desde el punto de vista de Dios es todo lo contrario. Cada día que pasa es un día que quitamos y que nos acerca más a la promesa del Señor, a la venida del Señor, al cumplimiento. Estamos más cerca. Cada año que pasa, cada mes que pasa, cada día que pasa, nos acerca a la venida del Señor, nos acerca a las promesas del Señor, nos acerca al cumplimiento. Así que tenemos dos maneras para ver cómo va pasando el tiempo, desde el punto de vista de la incredulidad y de la desesperación, de la impaciencia, diciendo todo esto se está alejando y no se va a cumplir, o todo lo contrario, anhelo que pase un día más porque eso me acerca al cumplimiento y porque eso me acerca a la promesa del Señor. Así que dice, porque un poquito, versículo 37, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Aquí obviamente estamos leyendo la Escritura, pero está haciendo una comparación y está retomando esos versículos tan famosos en los que los reformadores, comenzando con Lutero, se inspirarían, de Habacuc capítulo 2, versículo 3 y 4. Y cómo Lutero leería ese versículo, que el justo por la fe vivirá, no son por las obras, no son por nuestras bondades, por nuestros méritos, no son por nuestros sacramentos, por nuestras religiones, sino es por la fe, no por la fe, es decir, la confianza en Cristo. Porque cuando tú lees Habacuc capítulo 1 y capítulo 2, está hablando de la visión, está hablando de que escríbela en tablas y aunque la visión se tardare, se cumplirá. Pero aquí la visión se personifica. Ten en cuenta que esa visión, en cuanto a las promesas, en cuanto a las profecías, todo se personifica y todo se sustancializa, o se sustancia, mejor dicho, en Cristo Jesús. Hemos dicho una y otra vez que el Antiguo Testamento no se puede entender sin la persona de Cristo Jesús, sin la persona y sin la obra de Cristo Jesús. Hemos dicho una y otra vez que el Antiguo son las sombras de lo que había de venir y que todo apunta a Cristo. Hemos dicho que incluso el último libro de la Escritura, el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, nos dice que todo el espíritu de la profecía, es decir, la intención última, el por qué y el para qué, lo que subyace, el corazón, la intención y motivación de la profecía es el testimonio de Jesús, es hablar acerca de Jesús. Y aquí se sustituye la visión por la persona de Jesús. Y sabemos que los tiempos de Habacuc eran tiempos complicados, Babilonia ya estaba viniendo, eran tiempos de asedio, eran tiempos de derrota, eran tiempos en los que Jerusalén iba a caer, tiempos de persecución, de tribulación.
pero se estaba hablando de una visión, se estaba hablando de la venida del Señor, se estaba hablando de una liberación, se estaba hablando de unas promesas que se cumplirían. Bueno, pues toda esa visión, todas esas promesas, todas esas profecías, toda esa liberación y, como he dicho, esa salvación se cumplirían en Cristo Jesús. Sería absurdo que hayáis padecido tanto y que sea para nada, que sea en vano. Entonces aquí el autor le está diciendo es que no tiene sentido que os volváis a esos verdugos y a aquellos que os han perseguido. En el Antiguo Testamento lo conocían como aquel que vendría. En Apocalipsis dice el que era, el que es y el que ha de venir. En el Antiguo Testamento esperaban ese Mesías. Ahora nosotros tenemos una visión al pasado y sabemos que ha venido, pero de alguna manera también nos podemos identificar con esa nación de Israel, con ese pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando me refiero a pueblo de Dios, aquellos que creían en el Mesías que había de venir y que también habían sido constituidos mediante la fe, y ahora tenemos una lista de aquellos que creyeron al Señor y que fueron conocidos, reconocidos por Dios como su pueblo. No me refiero al pueblo de Dios simplemente por una cuestión de circuncisión, una cuestión étnica o racial, sino pueblo de Dios en el Antiguo porque creyeron en el Mesías que habría de venir. Nosotros hoy creemos en el Mesías que vino. Pero de alguna manera nosotros también nos identificamos con esos hombres y mujeres de fe que ellos estaban esperando la venida del Mesías. Nosotros seguimos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y por eso se nos dice, y volvemos a la Escritura, al final del capítulo 10, fijaros lo que nos dice. Dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fijaros, en el capítulo 11 se nos dice, es pues la fe, se nos ha hablado mucho, el justo por la fe vivirá. Aquí vamos a ver que va a poner la fe de una manera súper práctica. Si Pablo, él en sus cartas y en su exposición teológica, exponía la fe como esa justificación. Por la fe somos justificados, somos posicionalmente, legalmente establecidos delante del Señor, no como impíos, sino se nos imputa, se nos carga, se nos pone sobre nuestra vida, nuestra cuenta, la justicia de Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados, tenemos ese derecho legal para ser llamados hijos de Dios, y es un derecho legal que Dios nos da, ¿de acuerdo? Entonces le da ese aspecto formal, legal, ¿vale? Tan importante, que no se puede violar, que no se puede quitar, que ya es algo que se nos ha dado, que nos pertenece, es un derecho que tenemos en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Aquí el justo por la fe vivirá lo hace de un punto de vista mucho más práctico, es decir, tenemos que afrontar nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida por medio de la fe, es decir, un poco como Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces ahora esa vida, esa experiencia, desde que hemos creído hasta que partamos con el Señor o el Señor venga. Pero antes de introducirnos en estos versículos, vamos a ver algunos aspectos. Primero, vamos a definir o tener claro lo que no es la fe. A veces para comprender algo, para definir algo, necesitamos definirlo positivamente, pero también necesitamos definirlo negativamente. Es decir, no solamente debemos afirmar lo que es ese algo que queremos entender o comprender, sino también debemos afirmar lo que no es. Un ejemplo que te podría poner es como el vino. A mí no me gusta el vino. Por lo tanto, yo no soy un gran conocedor de vinos, pero no te podría decir cuál es el mejor, pero sí que te podría decir si un vino está malo. Sí que te podría decir, este no es un buen vino. Bueno, pues a veces definir negativamente las cosas, es decir, lo que no son las cosas, nos ayuda a entender lo que sí es o lo que sí debería ser. Así que en cuanto a la fe vamos a decir 3 o 4 cositas. Número 1, la fe no es simplemente creer por creer, no es una credulidad básica
como decía, es, bueno, yo creo y lo importante es creer. No, eso es hacer, es invertir, es hacer del medio un fin en sí mismo, y lo importante no es creer, lo importante es en qué crees, en quién crees, es el objeto. Cuando digo objeto es en dónde reside y dónde yace y dónde se deposita tu fe y tu confianza. No es lo mismo creer en la luna como tu creador y dador de vida para tu salvación que creer en Jesucristo. Por lo tanto, es vital que creamos y que creamos bien. La gente normalmente, lo digo porque normalmente, ponlo por allí en los comentarios si quieres, lo habrás escuchado. La gente te suele decir, bueno, sí, da igual en lo que tú creas, lo importante es que tú creas, lo importante es que tú creas en algo. Deja tus comentarios, ¿de acuerdo? Deja tu parecer, deja tu opinión. Pero yo lo he oído muchas veces, la gente nos dice lo importante es creer porque al final todos los caminos llevan a Roma. Pues no, lo importante no es creer, creer es importante, pero es más importante saber en qué has creído. Porque podemos creer en una mentira, podemos creer en un engaño, podemos creer en algo que es falso. Por lo tanto, necesitamos asegurarnos que aquello que estamos creyendo y en aquello que estamos depositando nuestra confianza sea lo correcto. Así que, primer mito, derribado, ¿vale? Y expuesto. El segundo es que una vez que conozcas la verdad y una vez que conozcas el Evangelio, las buenas nuevas, la fe es mucho más que simplemente un asentimiento intelectual. Cuando digo asentimiento intelectual, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero, ¿qué es asentir? Allí tú me estás escuchando. Cuando en un discurso una persona está hablando, hay un orador y está exponiendo pues su mensaje, hay mucha gente que está asintiendo, haciendo así con la cabeza, diciendo, sí, esto es asentir, ¿no? Como diciendo, estoy de acuerdo. Bueno, hay gente que simplemente por leer la Biblia y conocer el Evangelio y estar de acuerdo, decía, pues yo estoy de acuerdo. Se cree que se va al cielo, pero es mucho más que un asentimiento intelectual, porque la fe viene a transformar todo. Tiene que ver, es como tiene esa parte que afecta a nuestro corazón, a nuestros afectos, a nuestros deseos. La fe afecta obviamente a nuestra voluntad, tenemos nuevas prioridades, tomamos nuevas decisiones, afecta obviamente a nuestro intelecto, pero no de una manera superficial como ese sentimiento, sino que ahora vemos, percibimos y entendemos todo de una manera radicalmente opuesta. Por lo tanto, implica una transformación. La fe verdadera es conocer al Dios verdadero, y ese conocer al Dios verdadero pues implica una transformación. Así que es mucho más que simplemente de igual manera que una fe verdadera es mucho más que una emoción, ¿no? Puedes ir a una reunión y estar en medio de la alabanza, la presencia está allí y sentir, pues no sé, sentir algo muy especial y una paz, pero no significa que te hayas convertido, no significa que hayas experimentado una salvación, una conversión, un encuentro, una regeneración, un nuevo nacimiento, has tenido una experiencia y punto. Tal vez estás activo hay personas que se involucran en ciertas áreas de la iglesia, en ciertas actividades, en ciertas ONGs, ¿vale?, cristianas, pero no porque tengan esa actividad significa o esa asistencia incluso a las reuniones significa que sean cristianos. Por lo tanto, la fe es mucho más, involucra a todo el ser, involucra a esa transformación radical, un nuevo entendimiento, una nueva voluntad, es decir, nuevas prioridades, un nuevo testimonio y también un nuevo corazón, unos nuevos deseos, un nuevo afecto, ¿vale? Así que cuando llegamos a todo esto, la fe nos debe hacer humildes y tenemos dos opciones. O nos levantamos en nuestro orgullo diciendo yo lo voy a entender todo, lo voy a comprender todo y no necesito a Dios, no necesito la fe para vivir. O vamos a ser humildes y vamos a decir necesitamos la ayuda de Dios. Por lo tanto, la fe, como decíamos, no es creer por creer, la fe se basa en algo y ese algo es la revelación de Dios, que puede venir a través incluso de la creación,
es la carta de presentación de Dios creador, de su existencia, puede venir a través de ese testimonio interno que es nuestra conciencia y nuestro sentimiento moral de que hay un Dios, de que hacemos las cosas bien o mal y que rendiremos cuentas todos delante del Señor. Y obviamente tiene que venir de una manera muy especial de la revelación del Hijo de Dios al hacerse hombre en su encarnación y la revelación de la palabra. Nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Así que no podemos, como decíamos, no podemos depositar nuestra fe sobre cualquier fundamento. Debemos depositar nuestra fe sobre el fundamento, en este caso de la palabra. Así que aquel que tiene fe, es decir, que tiene confianza más allá de sí mismo y la deposita en Dios, pues esa es la persona que tiene esos oídos y ese corazón abierto. Es el candidato para conocer a Dios. Aquel que es orgulloso y que saca a Dios de su vida y saca a Dios de la ecuación para darle sentido y darle contenido a su existencia, pues al final es una persona que nunca buscará a Dios, por lo tanto nunca lo encontrará, y tampoco es una persona que nunca encontrará a Dios porque Dios mismo lo resiste. Esa soberbia, Dios se enfrenta a esa soberbia y dice: hasta que no te humilles no me vas a encontrar jamás. No solamente porque no me busques, sino porque yo no me voy a dejar encontrar ni hallar, porque dice que Dios habita con los humildes, pero que resiste al soberbio y al orgulloso. Así que dicho esto, podemos pasar a Hebreos, ¿de acuerdo? De nuevo, capítulo 11, versículo 1. Lo leo para que lo tengamos fresco en nuestra memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí la palabra certeza es el fundamento sobre lo que algo se deposita, es decir, esa certeza de lo que se espera. La fe es lo que le da ese fundamento sólido a aquello que se está esperando. Y esto nos está hablando de las cosas venideras. En los primeros capítulos del libro de Hebreos será traducida como esa sustancia, es decir, la fe no es algo abstracto, la fe no se edifica en el aire o sobre el aire, la fe no se edifica, nuestra confianza no está basada en arenas movedizas o sobre esa arena que en cuanto viene pues un viento o viene una dificultad pues se mueve, desaparece, es removida y al final nuestra vida, nuestro edificio, esa casa pues colapsa y se cae. Se podría traducir, y leo, aquello que da sustancia a las cosas que se esperan. Y como hemos dicho, la fe es esa confianza plena que tenemos, tanto de aquello que estamos esperando. Por eso te digo que no es algo abstracto, etéreo, no se edifica sobre, la fe no es algo que está en el aire, sino que es esa seguridad, es ese fundamento, ese cimiento de lo que estamos esperando. Así que la fe pone a prueba este mundo natural y obviamente lo supera. Y nuestros sentidos y nuestra experiencia pues son limitados, pero por medio de la fe, que es el fundamento, que lo que nos da esa seguridad para recibir lo que estamos esperando, pero también son los ojos del Espíritu y nos permite ver, es mediante la fe que alcanzamos la gracia, experimentamos el amor de Dios, el nuevo nacimiento, el gozo, la paz, la benignidad. Es mediante la fe que entramos en ese mundo invisible de lo sobrenatural, recibimos milagros, sanidades, providencia, provisión. Así que es mediante la fe, de acuerdo, que accedemos a ese mundo invisible espiritual y no solamente estamos limitados, de acuerdo, a nuestros sentidos, como lo puede estar el ser humano. Así que el versículo 3 se nos dice que, y leo, que por la fe entendemos saber que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fijaros, la palabra universo o siglos es la misma palabra en griego. Y eso nos está diciendo que
tanto el universo, el espacio, como los siglos, el tiempo, fueron constituidos por Dios. Y cuando el hombre que saca a Dios de su vida y de su intelecto, pues no le encuentra sentido, recordar, nosotros somos el producto de la nada, somos el producto del azar, somos el producto de la casualidad, somos máquinas biológicas predeterminadas que ni siquiera tenemos libre albedrío porque ya todo está predeterminado por nuestra biología, por nuestra genética y por todas estas relaciones o estas leyes que rigen el ámbito tanto de la física como de la química. Y fijaros en lo que nos convierte, ¿no? Endiosa a la nada, endiosa al azar, al caos, y endiosa a la naturaleza, que nos hace ser esclavos y ser esas máquinas predeterminadas, esas máquinas biológicas predeterminadas. Sin embargo, la fe nos ofrece una mejor solución, nos ofrece que Dios es el creador de todas las cosas, que hay una primera causa. Por la fe y mi confianza en Dios, yo entiendo que si hay una creación, hay un creador. Por la fe yo entiendo que Dios nos ha dado vida, por la fe yo entiendo que mi vida tiene sentido, por la fe yo entiendo que no soy fruto del caos, ni de la suerte, ni del azar, que tengo significado, que tengo destino, que tengo un porqué, que tengo un para qué, y encima hay un amor, tengo un valor intrínseco. Si no, yo no tendría ningún valor. ¿Qué valor puedo tener si soy el fruto del azar, de la suerte, del caos, ¿de acuerdo? Y el fruto de la nada. Así que por la fe nos da una comprensión. Como diría Anselmo de Canterbury, yo a fin de poder entender necesito creer. Y la fe, por la fe nos hace entender que todo lo que nos rodea tiene sentido porque hay un creador, hay un autor de todas estas cosas y encima no solamente de la creación en cuanto a la naturaleza, sino también de nuestras propias vidas en términos personales, individuales, morales y también eternos. La palabra dice constituir, en griego es katartizo, que significa equipar o preparar para un fin determinado. Todo tiene sentido, es uno de los argumentos, no solamente el cosmológico, primera causa, Dios es el creador de este universo, sino también el teleológico, es decir, todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad, hay una inteligencia detrás de todo esto. Así que por la fe entendemos que hay un creador, hay un poder, por la fe entendemos que hay una inteligencia, hay una sabiduría. Por la fe entendemos también ese sentido moral que tenemos, esa referencia que es Dios, la imagen de Dios. Por la fe también nos da un comportamiento y una ética increíble, y por la fe también nos da ese sentido y ese destino, es decir, sabemos que nuestra vida tiene ese propósito y también tiene esa finalidad, es extraordinario. Si seguimos en el versículo 6, de acuerdo, del 3 saltamos al 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo el justo por la fe vivirá? Y no esa fe, como decía, de justificación, esa posición formal y legal delante de Dios, sino el día a día, el vivir por fe, el vivir aferrado, confiando en el Señor, esperando en el Señor, en las promesas de Dios, por la fe introduciéndonos a ese mundo espiritual y haciéndonos y aferrándonos o tomando esa vida eterna y esos poderes del siglo venidero, como ya veíamos en el capítulo 6. Eso nos lo da la fe, ¿de acuerdo? Y como nos dice aquí, dice así que y que es galardonador de los que le buscan, ¿de acuerdo? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe nos hace confiar en Dios, la incredulidad nos hace confiar o en nosotros mismos o en las circunstancias que nos rodean o en la gente. La incredulidad es una fe negativa, creemos en otras cosas, ¿de acuerdo? Pero no en Dios. Entonces, cuando soy un incrédulo es porque no creo en Dios, pero porque estoy creyendo en que las cosas no van a salir, en que esta persona me va a hacer daño. Estoy creyendo y dándole fe al temor, al miedo, a las inseguridades, a las circunstancias, a las situaciones, a las personas. Volviendo al capítulo 4, dice al versículo 4, así que volviendo al versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sabemos que Abel y Caín tenían ese testimonio recibido por parte de sus padres. Sabemos lo que Dios había hecho con Adán y Eva, cómo Dios mismo había sacrificado un animal y con la piel de ese animal los había cubierto. Por lo tanto, Abel, por la fe y por la revelación que habían recibido tanto él como su hermano Caín de parte de sus padres de cómo eran las cosas delante de Dios, qué es lo que agradaba a Dios, dice, él puso su confianza en esa revelación recibida por parte, repito, de sus padres Adán y Eva, y puso esa fe y esa confianza que si lo hacía a la manera de Dios, pues Dios se iba a agradar. Sin embargo, pues nada, Caín lo hizo a su manera, de lo que él había cultivado, del trabajo, de su propio sudor, ¿de acuerdo?, de sus propias fuerzas y de lo que él había sembrado, de lo que él había cultivado, de lo que él había cosechado, y se lo presenta al Señor. Así que uno era el sacrificio de un animal inocente y el otro era pues el sacrificio de las propias obras, ¿de acuerdo? Por eso dice que el Señor no le agradó la ofrenda de Caín, y sí le agradó la ofrenda de Abel. Nos dice aquí dando testimonio, es decir, Dios dio testimonio. Muchos interpretan que de alguna manera ese holocausto, ese sacrificio, esa ofrenda de esos animales que Abel ofreció al Señor fueron consumidos probablemente por fuego. Así que la fe nos enseña la importancia del sacrificio. También, si seguimos en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que si Abel nos enseña que la fe viene por un sacrificio, en este caso el de Jesús, y que eso es lo que nos va a reconciliar con Dios, ¿de acuerdo? Incluso nos dice versículo 4 que aún habla por ella, la fe sigue hablando, ¿de acuerdo? Y sigue dando testimonio de la vida de Abel, y seguimos hablando de él. Enoc nos habla de cómo caminar con Dios y de cómo nos habla no solamente del sacrificio, sino del resultado de tener fe, de caminar con Dios, de que seremos traspuestos, seremos transformados, ya sea que nosotros partamos con el Señor y entremos en esa gloria, o sea que el Señor venga, pero nos habla de esa vida, de esa resurrección, de ese cambio, de esa transformación, de esa posibilidad que tenemos de caminar con el Señor, de vidas transformadas y que serán consumadas en esa transformación gloriosa que todos experimentaremos. Y nos dice que y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y el testimonio fue que el Señor mismo se lo llevó. Y también nos da esa enseñanza, ¿no? Ahora, versículo 7 nos habla de Noé. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que fijaros, y aquí nos habla de que la fe con Abel nos reconcilia con Dios. Con Enoc nos asegura de esa resurrección, vida eterna, de esa transformación gloriosa. Y aquí con Noé dice que nos libra del juicio. Dice, Noé fue advertido. Dice que eso implica esa relación íntima, de esa relación personal. Es como que recibió ese consejo, esa sugerencia, en este caso de Dios mismo, de las cosas que aún no se veían. Y Dios se le advirtió, y Noé tuvo fe y confió en esa revelación y confió en ese consejo. Por eso Noé fue un hombre de fe. Entonces eso nos está hablando de que cuando tenemos fe en la revelación de Dios y en el consejo de Dios, nos va a librar del juicio de Dios, y nos va a librar de las catástrofes, y nos va a librar de toda esa corrupción y de toda esa mortalidad, sea en esta vida o en la venidera, pero seremos librados del juicio de Dios. Es impresionante, dice que con temor preparó, es decir, la fe nos lleva a no confiar en nosotros mismos, sino tener ese temor. Ese temor es necesario
necesario, ese temor que nos hace depender del Señor, de no confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestras capacidades, sino que con temor, es decir, el Señor me ha dicho algo, no debo ser orgulloso, no debo ser sabio en mi propia opinión, voy a tener este respeto, voy a tener este temor, voy a hacerle caso, no sea que por desobedecer y por ignorar esta advertencia al final me vaya muy mal. Así que tuvo temor de Dios, ¿de acuerdo? No tuvo temor de lo que habría de acontecer porque confió que el Señor lo libraría, tuvo temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, no tenemos temor del hombre, y cuando tenemos temor de Dios y hacemos caso a las advertencias de Dios, somos librados, ¿de acuerdo?, de todos esos temores, no del hombre, sino de todos esos temores, miedos que los hombres tienen, ¿de acuerdo?, y todos esos juicios que acontecerán sobre la humanidad y sobre este mundo, ¿no?, que se ha apartado y que se ha corrompido. Así que dice, preparó el arca, sabemos, símbolo de Jesucristo, para que su casa se salvase. Y sabemos que todos los que estamos en Cristo pues somos salvos, ¿de acuerdo? Y por esa fe condenó al mundo. Y esto es muy curioso y muy interesante porque por esa fe el mundo fue condenado. Y tal vez no lo entendamos a la primera, pero es que es así, piénsalo por un momento. Al haber habido un hombre de fe que fue advertido por Dios y que tomó el consejo de Dios, que lo creyó y lo obedeció, con eso, ¿en qué posición dejaba al mundo? Dejaba al mundo en una posición inexcusable. Ya no tenían excusa. Delante de Dios, Dios cuando lo juzgara, dijeron, tuvisteis ejemplo. Si Noé fue advertido, si Noé creyó, si Noé obedeció y Noé fue preservado, vosotros también podríais haber oído la advertencia que Noé os estaba dando, también podríais haber creído, también podríais haber obedecido y también podríais haber sido librados de este juicio. Entonces ya no tenían excusa. El mundo, cuando se presentara, ese mundo juzgado, cuando se presentara delante de Dios, ese mundo no podría decir, es verdad. No podría decir, es que nadie nos advirtió, es que nadie nos dijo nada. El mundo tendrá que callar y decir, es verdad, nos advirtieron, se nos dijo, tuvimos testimonio, lo ignoramos, nos reímos de él, nos burlamos de él. Cuando digo él, me refiero tanto a Noé como al testimonio y como a Dios mismo, que era el Dios de ese testimonio, de esa advertencia, y el Dios de Noé. Y por eso que por la fe de Noé, el mundo fue también condenado. Y Noé pues fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, y todo esto es el anticipo de lo que ya se nos empieza a decir en el versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sabemos que Abraham vivía en la tierra de los caldeos, Mesopotamia, en Ur. Y no era, es que de alguna manera Abraham no es que fuera un impío pagano, que un Dios desconocido se le reveló de manera inesperada para decirle que saliera a una tierra que desconocía y que Dios le mostraría. No, probablemente Abraham habría testimonio, por supuesto, de los descendientes de Noé, Sem, Cam, Jafet, y habría un testimonio especialmente del linaje de esa región, eran los pueblos semíticos. Y vemos que Abraham, siendo llamado, está en presente continuo, por eso nos habla de que él ya vivía en un estado de cierto conocimiento de Dios, que no partía de cero, que él había conocido de Dios, que algo creería, ¿vale?, en base a esa revelación y ese conocimiento, y en medio de ese proceso fue llamado. Y dice que obedeció, que después, para recibir una herencia, que dejó todo lo que tenía, que se despojó a sí mismo, para ir a una tierra que desconocía. Es decir, Abraham es el prototipo, obviamente es el padre de la fe. En Génesis 15 se nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, que salió de su tierra, que lo dejó todo,
Se compara mucho como al escritor del progreso del peregrino, John Bunyan, cuando dice que este peregrino sale huyendo de la ciudad, de la destrucción. Pues Abraham igual lo deja todo porque tuvo una revelación de Dios, porque creyó a Dios, porque le obedeció, y esa fe le hizo que se despojara de todo y que también fuera a algún terreno que desconocía, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, aunque era la tierra que Dios le había prometido, él seguía sintiéndose como peregrino, como extranjero, como que no era su destino final, morando en tiendas, ¿de acuerdo? No se construyeron casas permanentes, sino en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo que esperar cientos de años, siglos, para tener esa ciudad, la ciudad de David, Jerusalén, la capital de Israel. Pero aquí dice que esperaba otro tipo de ciudad, por eso caminaba como peregrino, y caminaba y habitaba en tiendas, ¿de acuerdo?, no permanentes, porque esperaba otro tipo de ciudad, tenía otra ciudadanía, tenía otra visión, la ciudad cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Sara, siendo mayor, estéril, sabemos que tuvieron que pasar 25 años desde la promesa del hijo hasta el cumplimiento, pero esa misma Sara, que se rió de incredulidad, luego nos dice que se rió cuando dio a luz y se rió del gozo, y creo que Dios la reprendió porque dijo: ¿por qué te ríes? ¿Por qué se está riendo Sara? Y ahí ella aprendió una lección y le vino humildad, y Dios la confrontó y se dejó de burlar y dejó de ser incrédula, y entró también en esa fe que le puso esa plataforma, esa certeza, ese fundamento sólido para recibir y esperar con esa seguridad que finalmente se cumplió con el nacimiento de Isaac, y luego se pudo gozar. Y es verdad, en nuestras vidas a veces hay una risa de incredulidad, no me lo creo, y también hay una risa de gozo de cuando lo has visto y lo has recibido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, recibió la promesa, y salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, y lo dejaríamos hasta ahí, versículo 12, ¿de acuerdo? Y centrándonos en cómo por la fe el justo vivirá. Y cómo hemos tenido todos estos ejemplos, ¿de acuerdo? Abel nos enseña la fe, nos enseña la importancia del sacrificio para ser reconciliados en Cristo Jesús. Enoc nos enseña la importancia de caminar con Dios y la seguridad de esa transformación gloriosa, esa resurrección y esa vida eterna. Noé nos enseña que la fe nos libra del juicio de Dios. Abraham nos enseña de cómo Dios puede transformar toda nuestra experiencia vital, y cómo de lo que no es Dios puede hacer las cosas, desde el llamado hasta el cumplimiento, incluso hasta la muerte. Así que aquí lo dejamos y vamos a orar y vamos a entender que Jesucristo es el sumo sacerdote, que es el mejor, único y suficiente mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Padre, te damos gracias, Señor, mas el justo por la fe vivirá. No solamente porque somos justificados delante de ti, sino porque nos introduce en una experiencia vital. La fe nos da el fundamento, la seguridad de que aquello que estamos esperando vendrá. Y la fe también nos abre los ojos a lo invisible, al reino de Dios, al trono de la gracia, a los poderes del siglo venidero, a ese mismo Cristo, al mismo Cristo que vivió
hace 2000 años, que sigue siendo el mismo Cristo que se está sentado a la diestra del Padre. Señor, que aprendamos de Abel, de que la fe, Señor, nos hace poner nuestra confianza en el sacrificio perfecto que es la vida de Cristo Jesús, dándola y siendo entregada en la cruz. Que seamos también como Enoc, que caminemos contigo. Que no solamente, Señor, nos haga descansar en que aun cuando muramos hemos sido reconciliados contigo, sino que vivamos, Señor, en esa esperanza y en esa seguridad de que nuestras vidas serán resucitadas, serán transformadas gloriosamente. Que seamos también como Noé, Señor, que la fe nos haga saber que tú nos librarás de todas las adversidades, Señor, que juntamente con la prueba, Señor, tú has puesto una salida, Señor, y en esta vida y, cómo no, Señor, en la venidera. Y también, Señor, que la fe, Señor, nos haga ser como Abraham y que transforme toda, Señor, nuestra experiencia vital. Desde encontrar un llamado, Señor, desde encontrar, Señor, una vida, Señor, de encontrar tus promesas, encontrar el significado, el propósito, Señor, y que tú harás todo, Señor, lo necesario y cambiarás nuestra vida, transformarás todo lo que somos y lo que nos rodea, para que, con el fin de que tus promesas se cumplan, Señor, el justo por la fe vivirá. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús y decimos amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Deja tu despedida, tus saludos y tus comentarios allí. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, porque queremos llegar a los 1000. Algún día lo conseguiremos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la semana que viene.